Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando, comenzando, reserva para dos. Si yo le pregunto al camarógrafo que está ahí, Andrés Guariste, le voy a preguntar, ¿fuiste a Sacoa? ¿Llevaste a tu hija a Sacoa? Sí, me dice. Le pregunto al otro camarógrafo, ¿sí? La verdad, ¿eh? Listo. Bueno, estamos con uno de los titulares de la firma Sacoa, Alex Moskowski. Ale, gracias por estar, No, ¿eh? por favor. Bueno, ¿cómo estás vos con esta historia de Sacoa? ¿Cómo la sobrellevas? No me pesa. No te Tengo pesa. mucha gente desde hace muchos años que es un equipo totalmente consolidado, Ujú. gente valiosa, muchos ya jubilados, muchos jubilándose. Eso sí me pesa, porque tengo que reemplazar algunos cargos, reponer algunos cargos, algún ingeniero en el laboratorio. Todos mis ingenieros están conmigo hace más de 30 años y todos eh, ya están a edad jubilatoria. No se van porque no quieren, porque van a seguir trabajando, pues se sienten bien. Entonces, sí, no me pesa, pero sí hay que seguir haciendo el día a día. Hay Y que cuando, hacerlo. y cuando escuchás esto, como por ejemplo yo recién para arrancar el programa le preguntaba a los chicos, a los camarógrafos, fue él, fue su hijo, y cuando van varias generaciones, desde lo emocional, desde ahí sí te toca algo. Sí, impacta mucho. Sí. Antes no. No me pegaba, era mi trabajo, fue toda mi vida por gusto, crecer porque era fácil, porque me salía como comodidad. Venía un tucumano y me decía, uy, esto tendría que haber un saco en Tucumán. Y yo iba a Tucumán y veía el local, y veía esto, y veía el tráfico, veía la gente. Y así hace más de 50 años. Claro. Fui a Tucumán a hacer una sucursal y a Bahía Blanca a hacer una sucursal y hacer la legislación y pelearla, importar las máquinas, fabricarlas. Pero natural era, totalmente natural, nunca me pesó, nunca me di cuenta. Ahora de Jovato, Ujú. a partir de que Maya, varias personas la contactaron porque está en las redes, empezó a aparecer este revival de la gente de la edad tuya, que tiene toda una vida de cliente mío. Entonces ahí empieza a impactar. Si no, para mí era lo normal, prestar un servicio, Claro. ganar plata, Ujú. generar trabajo, natural. Qué bárbaro. Y tu viejo es verdad que puso el primer portero eléctrico de la Avenida Colón. Sí, es cierto, sí. ¿En serio? Mi Porque él, papá, él se abocaba a la electricidad. ¿Cómo es? mi Contanos. papá gran, tremendo trabajador, y estudió 3 años en el Otto Kraus de Buenos Aires. Sí. Fue su estudio. Pasó hambre, vino de padres huidos de la guerra. Ujú. Mi papá nació en el 23. Su hermano mayor vino ya nacido en aquella zona, entre Ucrania y Lituania, que las fronteras iban y venían. Claro. Que pasaban los nazis, que pasaban los cosacos, épocas muy jodidas. Pogroms, persecuciones, y salieron huyendo. Mi otro abuelo vino, mi mamá es lituana, yo soy lituano de segunda nacionalidad, Ujú. porque lo adopté. Pero ellos vinieron huyendo de Lituania. En Lituania a los judíos los echaron y les robaban las propiedades. Vinieron en barcos tapados con bolsas. Ujú. Fue una época de migración muy dura. Mi viejo era un gran laburador, solamente un gran laburador. Y encarador. Entonces estudió un poco de electricidad, estudió por las suyas radio y televisión, armaba chasis de radio, en la época que las radios se armaban a válvula, Sí. se compraba en la calle Entre Ríos, había 3 o 4 negocios de judíos que importaban partes, que después fueron los dueños de los canales, fue la base de la radiofonía argentina. Ellos vendían partes, importaban válvulas, chasis, y los armadores en la casa armaban chasis, soldaban, probaban y vendían, entregaban el chasis. Mi viejo con esa platita le puso un almacén a mis abuelos, que era sastre mi abuelo, muy humildes. Cuando mi viejo era adolescente, se tuvo que ir a vivir no sé cuánto tiempo Entre Ríos con primos, donde podía comer, porque en Buenos Aires, en la crisis del 30, Sí. no había comida. Nosotros no lo podemos considerar, tenemos la panza llena por demás. Naturalmente vivimos con comida. Quien trabaja acá tiene comida. Bueno, en esa época trabajando no había comida, no alcanzaba. Así que gran trabajador. Y sí, viviendo nosotros en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, Vicente López, una casita que él ya se había construido, yo me la acuerdo todavía, yo fui primer, inferior y superior a un colegio de Buenos Aires. Y me acuerdo
a mis 6 años, los aviones Gloster pasando por arriba de mi casa yendo a bombardear. Me acuerdo de la revolución del 55. Y me acuerdo que nos sacaron del colegio. Son pequeños recuerdos que quedan. En esa época mi viejo se venía, después de hacer todos los trabajos que tenía en Buenos Aires, que eran varios, trabajaba de día en la construcción, en diferentes gremios. Pasaba cables, electricidad de obra. Y los sábados y domingos daba cine en las sociedades de fomento, con una máquina de 16 milímetros pasaba cine, como una changa. Así que no paraba nunca. Y cuando empezó el boom de la construcción de Mar del Plata, se vino todas las semanas, o más de una semana, a trabajar en la obra, a pasar cable, a hacer electricidad de obra. Electricidad, claro. Entonces el primer portero eléctrico, en la calle Colón entre Olavarría y Alsina, en mano del lado del mar, mano izquierda, un edificio bajo que hay ahí, instaló un portero eléctrico. Y muchas cosas más. Por ejemplo, acá en Mar del Plata hay algo que no es muy conocido. La Galería Rivadavia, el edificio de la Galería Rivadavia, tiene refrigeración central. No había heladeras. Se ponía un compresor en el subsuelo, se pasaban caños y generaba frío en diferentes gabinetes en todo el edificio. Había frío común. ¿Vos lo sabías? No, ni idea. Son cosas raras. Bueno, mi viejo era muy hábil. Él hizo eso. No sé dónde lo sacó. No sé quién lo contrató. Nunca nos explicó más el hecho que lo hizo. Y en esa época, mi hermano mayor y yo lo acompañábamos a la obra y poníamos, le ayudábamos a pasar cables con la cinta y pasar el cable, y después poníamos los tomacorrientes ADMA con los tornillitos de cabeza cuadrada con los dedos. Entonces, atrás de que él terminaba de armar todo y probaba todo, a poner las tapitas. Yo me acuerdo, chiquito así, mano de obra esclava, decía yo, ahora que soy grande, me hubiera metido preso en otra época. Y yo aprendí tanto. Mamaron... Al lado de él con la valijita. Bueno, y él fue un poco el pionero de toda esta historia de Sacoa, ¿no? No de Sacoa, precisamente, pero sí de introducirnos en las máquinas a moneda. ¿Qué tuvo? ¿Tragamonedas primero? No. Tocadiscos a moneda. Tocadiscos a moneda. ¿La fonola? Las fonolas. Pero no fue el primero tampoco. En la crisis de la construcción, sí. Mar del Plata tuvo un boom de construcción, pero no había ley de propiedad horizontal. Y la gente, los empresarios audaces, muchos, diferentes, compraban terreno, hipotecaban la obra, construían con prestado, y si no se vendía, había un problema porque no se podía escriturar, y había deuda, y había quebranto. Y hubo un par de parates muy grandes, porque no había seguridad jurídica. Entonces Mar del Plata tuvo una crisis, que habrá sido, no sé exactamente cuándo, pero él empezó en el 56 o 57 a sufrir faltas de pago. Tenía mucha plata en la calle, porque contrataba una obra, hacía diferentes rubros, electricidad de obra hizo, llegó a ser hormigón armado. Él hizo 3 pisos de terraza para frente a Playa Grande, donde no pagaron y se tuvo que ir. Esa obra estuvo parada mucho tiempo por falta de plata. Y él en esa crisis descubrió un negocio sin quererlo, porque a la media mañana se iba a tomar un café en el Café Capri, que estaba en San Luis, justo frente a donde está el Lido Neptuno. Roxy Radio City. Radio City. Roxy Radio City, me equivoqué de cine. Lido Neptuno de Santa Fe. Roxy Radio City. Ahí había un café que tenía un tocadiscos marca Wurlitzer, y él en ese lugar vio cuál era el negocio, porque es un negocio que no está a la vista. Mucha gente pone la moneda por una ficha, por una canción de moda, por ejemplo Domenico Modugno en esa época. Sí. La máquina la ejecuta una sola vez y satisface 5 o 6 personas. Todo el mundo contento, pero en vez de ganar 1 peso cada 3 minutos, gana 5 pesos cada 3 minutos. Si vos tenés todos los temas muy buenos agrupados y la gente los ve, la máquina produce mucho más que los 20 temas posibles en una hora. Por ahí produce 5 veces más. Sí. La hora pico, que hay mucha gente, recauda mucho más que lo teóricamente posible. Así que es un buen negocio que no está muy a la vista. Él lo descubrió porque es observador, era observador. Muy observador, definitivamente. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Lo conocía al dueño, tenía 3 máquinas el dueño, una en el Ópera, y lo encaró, no sé cómo,
para mí me queda el cuento de él, digamos. Sí. Yo estaba vivo y presente, pero era muy chiquito. No lo vi, no lo percibí. Él estaba interesado en el negocio, lo encaró al dueño y le compró el negocio. En un momento que la construcción estaba muy parada. Entonces, como negocio secundario, asumió ese negocio. Pocos años después, pudo viajar a Estados Unidos y traer las primeras fonolas importadas. Casualmente, un periodista que hizo unas notas, estaba haciendo una película del tema entretenimiento, encontró, y yo tengo el recorte, de un diario norteamericano, cuando mi papá está en Nueva York comprando una fonola que yo tengo en mi casa. Mira qué bueno. La casualidad, que era la presentación de la máquina en Nueva York, en lo de un moille que vendía eso, y justo está la foto en un diario americano. El tipo googleando, alguien la subió, los diarios americanos subieron la foto y apareció mi viejo con Mr. Simon comprando esa fonola, de la cual tenemos dos iguales. Y una un modelo especial, más moderna, digamos, ya de los 80. No, 70 y pico. Las primeras eran 50 y pico. Trabajamos varias marcas. En aquella época era básicamente Rocola y Seaburg. En el momento existieron muchas más marcas, todas muy buenas de calidad. Y fue un negocio monstruoso en Estados Unidos, la máquina de moneda que pasaba discos. El clásico de Hollywood era una máquina y la gente apoyada en la máquina, el entretenimiento alrededor de la máquina. ¿Eso fue un poco la ventana hacia lo que vino después? Claro, porque de casualidad y en la misma época, andando mi viejo mucho por el centro y con las máquinas, Tempone, que no me acuerdo del nombre de pila porque yo no sé si lo conocí, de la familia de los Tempone, del restaurante Tempone y el odontólogo Tempone, y digamos que era una familia que tenía muchos locales en el centro. Había tenido en verano un inquilino que trajo máquinas de pre-pinball, eran máquinas de juego con tablero, inclinado, sin flippers, que eran puro azar, con un poquito de habilidad. Pegando un poquito a la máquina y antes de que el til funcione, podías aumentar el rebote y juntabas puntos. Y la gente de los bares, con esas máquinas, jugaba por plata. Jugaban por la ficha, jugaban por la copa, lo normal en un bar, donde la gente estaba entreteniéndose con lo que había. Más adelante se tirarían dardos, o se tiran dardos, o lo que fuere. Esto era un entretenimiento bastante inocente para jugar por algo, juntando puntos. Entonces, en ese momento aparece Tempone, que le había quedado el clavo a las máquinas porque el tipo se le fue sin pagar la alquiler de temporada y le dejó las máquinas como clavo. Técnicamente no eran fáciles de arreglar porque no había repuestos de nada, había que fabricarlo con los dedos. Tenían muchos contactos, circuitos fáciles de identificar para un electricista y secuenciadores mecánicos que sumaban puntos, con criques y solenoides. Algo con lo cual yo aprendí. Pura electromecánica. Fácil para deducir por cualquier mecánico o electromecánico. Y bueno, mi papá las puso en lo que fue su casa, nuestra casa de la infancia, en la calle Sarmiento. Las puso en el living, que estaba en construcción, no tenía piso todavía, estaba con el contrapiso. Las alineó y las armó. Le dimos una mano, mi hermano y yo. El chiquito era muy chico, o sea, mi hermano mayor y yo. Puso en fila, no me acuerdo si eran 14, creo que eran 14, me suena, toda la pared. Las máquinas eran así angostitas. Y empezó una por una a repararlas y que anden, enchufarlas, poner lamparitas nuevas y que anden, que arranquen. Tenían un reloj mecánico de cuerda, cuando uno arrancaba con un monedero como el del pool, así con las monedas, accionaba un reloj mecánico y después con una cuerda volvía y cortaba la corriente. Eso era todo lo que tenía eléctrico. Lo demás eran todos acumuladores electromecánicos que prendían lamparitas. Con esas máquinas, poniéndolas en los bares y con los tocadiscos a moneda, 3, todas monedas de $1, antiguas, así grandes, mantenía a la familia. Pagó mi colegio privado. Yo fui al D-School después cuando recién se abrió el D-School el primer año, fuimos primera promoción, y mi hermano mayor también.
con esas maquinitas. Cuando apareció la posibilidad de viajar a Estados Unidos en el 60, se tomó un avión a ver qué había más nuevo, porque vio que eso era muy bueno. Entonces ahí trajo máquinas usadas de pinball y de bingos. El Bally Bingo es una máquina, igual que el juego, el principio es el mismo bingo, un tablero con 25 números, igual que el pinball antiguo sin flippers, puro azar, rebotando las máquinas, rebotando las bolas en el tablero de la máquina, combinaban números y hacían 3 en línea, 4 en línea, 5 en línea. La máquina mecánicamente es una especie de computadora mecánica, acumula partidos y paga premio por las 3, 4, 5 en línea electromecánicamente. El día que quieras ver una, tengo una en mi casa. Tengo una operativa. Y sí. Son raras. Bueno, mantuve 2 o 3. Cuando mi mujer me la echa del quincho, porque nadie la juega. Yo ya me aburrí de jugarlas, a veces no quiero ni verlas. Pasé muchas horas adentro de ellas. La cuestión es que con eso, no me acuerdo cuántas trajo usadas, se las fiaron, las trajo sin plata. Mi viejo era muy entrador, cayó simpático a los muelles y le dijeron, allá estaban prohibidas, porque eran de azar. En Nueva York se persiguió mucho. Y todos los judíos de Nueva York que tenían tragamonedas clandestinas se fueron a Las Vegas, se fundaron Las Vegas. Y algunos pocos que las tenían clandestinas estaban en la lista negra, no podían ir a Nevada, porque habían participado de las tragamonedas durante la época de la prohibición de tragamonedas. Así que estos tipos que vendieron, y eran de palabra, dijeron, Mauricio, si te va bien, me las pagás. No hablaba inglés, mi papá hablaba en yiddish. Entonces, mi papá al año siguiente compró más. Ya pudo, digamos, hacerse firme con ese fiado. No sé cuánto pagó antes y cuánto pagó después, era muy poca plata, pero le fue muy útil. Le fue bien. Sí. Y obviamente pagó. Todavía hasta hace muy poco pudimos comprar fiados siempre que quisimos. Qué bueno. Hemos tenido crédito de grandes empresas. Eso es parte del legado. Es parte del legado, sí. Quedó el buen nombre siempre. O sea, uno recorría las ferias en Estados Unidos, que es una vez por año, y siempre nos saludaron y siempre los viejos preguntaron por mi viejo. Una maravilla. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Alex, y me meto ya más de lleno en Sacoa. ¿En qué momento, o cuándo se dieron cuenta esto va y explota y sigue y crece y crece? Nosotros tuvimos negocios antes de Sacoa. El bowling. Mucho antes del bowling. Mucho en otros antes. lugares, no en Sacoa. Nuestro negocio no nació en Sacoa. Nosotros teníamos juegos acá en todos los clubes. Teníamos bingos en lugares, todos los clubes de Mar del Plata tenían al mediodía carteado. No sé si tienen hoy en día, no voy a los clubes. Pero los clubes como Mar del Plata, Kimberley, todos los clubes, Nación, tenían las mesas de los empresarios, comerciantes de Mar del Plata que al mediodía iban a jugar al póker. Por plata. Sí. Normal, era lo normal al mediodía. Era muy común, sí. Muy común. En esos lugares poníamos varios bingos, 5 o 6, porque, esto se prohibió en Buenos Aires en un momento dado. No se prohibió por puritanismo, se prohibió por coimeros. Uno de los primeros gobiernos democráticos, muchos concejales, muchos delincuentes, hoy mi ley dirá la casta, nos extorsionaron, feo. Y prohibieron las máquinas que habíamos instalado en calle Corrientes, en San Juan y Boedo, ya armé varios locales en Capital, siendo muy chiquito, mi hermano Jorge dejó el colegio un año, a los 15 años yo tenía 13. Fuimos a armar los locales porque era el negocio del momento. 61, 62, yo soy del 49, 62, 63. Por ahí se prohibió. No me acuerdo si el gobierno de Frondizi. La cuestión es que varios concejales de diferentes partidos
nos apretaron, querían una parte del negocio o nos prohibían. Y nos prohibieron. El negocio no era tanto lo que ellos creían, era un negocio de mucho ruido y pocas nueces, eran monedas. Se trabajaba para vivir una familia de clase media, no era un casino. Bueno, eso nos pasó muchas veces. La persecución por apretadores. Mucho antes de existir SACOA, ya estábamos, por ejemplo, en la época de Onganía, mi hermano Jorge ya no estaba trabajando con nosotros porque el negocio no daba, estábamos bastante perseguidos por las reglamentaciones. Esas máquinas, que es lo que trabajábamos, no existía el video, estaban sujetas a la extorsión. Acá en Mar del Plata también nos pasó, épocas nefastas, en época de Martigarro, fue nefasta. No tengo problema de decirlo, no porque está prescripto, pero eran delincuentes. Se quisieron quedar con la parte del negocio. Y en esa época nos refugiamos en la zona, llevando maquinitas a los pueblos, y con eso rebuscándonos. Mi hermano Jorge se abrió para su sustento, usó una fábrica de ropa, la Pequeña Lulú, con dos socios que eran Renato Turba y Luis Jack, y en la Galería SACOA, en la planta alta, abrió una boutique que arrasó. Empezaron a fabricar jeans cuando acá no había importación. Se iban a la 11, compraban telas, corderoy y muchas más historias que ya tendría que contar mi hermano. Un día hace el reportaje de él, cómo empezó la Pequeña Lulú. Ganaron mucha plata, muy bien, había cola. Y estando ahí arriba, él descubrió que SACOA estaba vacío y que estaba sin destino. Pero yo ya tenía juegos operando en Miramar y en Villa Gesell, que yo había hecho la ordenanza municipal en época de Onganía. Había discutido con un interventor en Gesell, que era mandado por Onganía, era un jefe de policía, un viejo retirado de federal, un viejo muy duro. No le veía nada de mal. Dijo, bueno, pónganlo. Y no había reglamentación, entonces más o menos escribió una reglamentación. Y legalizamos los jueguitos en el Villa Gesell. Lo mismo en muchas ciudades. Yo he estado con gobernadores, intendentes y más, siempre por derecha. Nunca fuimos a coimear a un funcionario. Siempre pedirle que esto es razonable, que esto no tiene nada de mal. Y reglamentamos Capital Federal, que estuvo prohibido años desde esa época, en el 60 y pico. Una ordenanza de capital, ¿quién la va a cambiar? El gobierno militar, Consejo Deliberante o lo que fuere, anda a pedirle algo. Dificilísimo. Alex, y todas esas cantidades de juegos, ¿se traían todo? Tenían que... 100% importados. Todo, tenías que traerlo todo afuera. Sí. Ahora, la cantidad, porque... Containers. Y en el SACOA, en el que conocemos, el clásico, el de la Peatonal San Martín, allí abajo, ¿qué cantidad entraban? Porque aparte, después ha habido más de 300. Los caballitos. Ha habido más de 300. Qué lindo los caballitos. Se siguen estando, ¿no? Sí. Me gustan. Nosotros de la máquina de carreras Derby importamos una, original, y todas las demás las fabricamos. ¿La fabricaron ustedes Sí, después? son argentinas. Yo puse, digamos, la que está en GS, todas las que puse en otros lugares, otros shopping, y alguna que tengo que me sobró cuando cerré algún local, con mucho mejor tecnología. Eso era electromecánico, diseñado en los años 50 o 60, totalmente electromecánico. Las modernas son electrónicas. Los motores son paso a paso, con ingenieros locales, ingeniero Alejandro Teruggi, ingeniero de palo, hice carreras de lanchas. Hacíamos el gabinete, mejorábamos la gráfica, mejorábamos la iluminación, hacíamos todo en Mar del Plata, 100%. Hay muchísimas máquinas hechas por nosotros. El gabinete, todavía el día de hoy estoy fabricando. Si vas a mi oficina, a mi taller, en la calle Córdoba, tengo cosas en fabricación. Porque recién ahora se habla de importación de vuelta. Hemos tenido prohibición de importación, ¿cuántos años recientemente? Yo seguí incorporando máquinas. Gabinetes viejos, cambiar la facha, cambiar comandos y reprocesarlos. Televisores, de empezar con blanco y negro, fabricados en Mar del Plata, que nos fabricaba Saladino, como mi papá hacía las radios cuando él era chico. Acá en Mar del Plata los televisores blanco y negro se fabricaban en Mar del Plata. Saladino tenía un taller, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le comprábamos los chasis blanco y negro, televisores de 20. No había importación. Entonces los tubos se compraban en Buenos Aires y se hacía la máquina. Eso fue evolucionando hasta que hoy en día fácilmente compras un televisor LED
de la medida que necesitas y con 4 tornillos tenés un monitor. Claro. Pero otra época era más difícil. Alex, ¿y te animás a nombrarme 5 juegos? No sé, Sí. el Pac-Man, por ejemplo, Sí, es uno, sí, entra claro, ahí en el top claro, 5. Sí. ¿Cuál más? ¿El Daytona? Tetris, El Tetris. claro. Daytona desde ya, pero básicamente el Pong. El Nosotros Pong, claro. empezamos con el Pong. Y la guita monstruosa en verano Sí. se hizo cuando trajimos de afuera las plaquetas peladas. No se podía traer la plaqueta de videojuego, pero sí los componentes. Y mi hermano soldaba de noche, toda la noche sin dormir. Armábamos las placas. Jorge no sabía electrónica, la aprendió sobre la marcha. O sea, siempre fue un aficionado. No estudió para eso. Pero sí armaba radios a galena, por decir algo. Siempre le gustó el audio. Él armaba la placa soldando de noche. Hicimos 30 máquinas durante el verano. Yo hacía el gabinete y compraba esos chasis Ujú. y los armaba durante el verano. Fabriqué y armé los comandos, diseñados por mí, mucho más fuertes que los originales, eternos. Y terminamos a las 6 de la tarde, a las 8 la máquina estaba trabajando, un 5 de enero, un 7 de enero, un 14 de enero, seguíamos incorporando la máquina que terminamos, es como quien cocina pizza y la sirve, porque Qué era bárbaro. terminar, poner la gráfica, limpiar los vidrios y cargar en la camioneta y llevarla al centro, a cualquier hora, porque esa noche recaudaba. Qué No bárbaro. había lo que ofertar y eran épocas de Mar del Plata llena de gente. Sí. No había salida al exterior, no había dólar barato. Fueron épocas de diferentes crisis. Y nombrame 2 juegos más. Qué sé yo, y tanto que le tengo cariño. Autos chocadores. Los autos chocadores, claro. Autos chocadores tienen más de 100 años de inventado. Y siguen siendo una máquina fantástica. La gente es número 1 de la recaudación. Requiere mucha atención. Ujú. Fabricamos las partes. Y Sacoa tiene unas pocas pistas del mundo con columnas. Cuando yo le Qué dije, columnas, ¿verdad? le dije al fabricante de Italia, Samperla, que es número 1, necesito, tengo una relación bárbara, ¿no? Necesito que me vendas 20 autos, el modelo de ella se llamaba Ninja en ese momento. Voy a hacer una pista en tal lugar. Él conocía a Sacoa, nos visitó muchas veces, ¿no? A Samperla le compramos varias máquinas grandes, infantiles y qué sé yo. Y no puede hacer una pista con columnas. Bueno, hice la pista con columnas. Tiene un invento mío que fueron rodillos alrededor de la columna para que el auto no se atranque. Y es mucho más divertida. Y la gente no se choca tanto, sino que maneja más. Entonces tiene 2 columnas, como si fuera esto mismo. Y la gente se divierte muchísimo. Y es una máquina que tiene más de 100 años inventada. Qué bárbaro. No es solamente la novedad, porque además tiene que tener juego. Tiene que ser divertida. Entonces, una máquina tan sencilla como el Pong, o ejemplo del Daytona. Daytona es una maravilla, ¿por qué? Porque iguala 2, 3 tipos que no nos conocemos, que nos sentamos a jugar, nos divertimos. Si la máquina es mucho más fácil, es tonta. Y si la máquina es más difícil, como vinieron sucesivas de Sega, no se puede manejar. Si la acercás a la realidad en Fórmula 1, ninguno de nosotros puede manejar un Fórmula 1, ni acercarse al asiento. Entonces ahora la gente habla de colapinto. ¿Sabes lo difícil que es subirse en Fórmula 1? Solamente 20 y pico tipos del mundo pueden hacerlo. O 50, ponle que hay 1 o 2 suplentes escondidos por ahí, o que van subiendo. Bueno, yo tengo máquinas como el Indy 500 o sucesivas de Sega que no recaudaron nada, que las desarmé, porque eran inmanejables, solamente porque eran un poquito más cerca de la realidad. Entonces Daytona sigue trabajando muy bien, a pesar de que es viejita, porque tiene juego, es accesible a jugar y iguala padres e hijos. Entonces yo me animo a jugar ahora con mi nieta, 3 generaciones, y divertirnos. Lo que hace cualquiera de ustedes con sus chicos. Va, se sienta y juega y poder enlazar hasta 8. Entonces hay gente extraña en la misma jugada, que no se saludó nunca antes, y en el mismo lugar se matan de risa. Vos ves que la gente se está divirtiendo. Así que no es fácil encontrar tantas máquinas que vos me decís, decime alguna. Hay muchas más. Uno dijo Pac-Man. Mejor que Pac-Man, Miss Pac-Man. Porque uno decía, bueno, Pac-Man es una maravilla. Miss Pac-Man la arrasó. El mismo motivo, más divertida.
¿Vos jugás Pac-Man? No sé. Y jugué Pac-Man, sí. Bueno, jugaste Pac-Man. Jugué mucho jugué en Sacoa y en un momento que tuve el Atari. Ah, claro. ¿Te acordás del Atari? Sí, claro. Sigue habiendo cada vez mejor. Se ha superado tanto la tecnología de microprocesadores que hoy en día en la mano tenés juegos mucho mejores que en la sala mía. Porque han llegado a desarrollos de memoria monstruosos. Y las empresas grandes, todas, se volcaron a la creatividad del juego doméstico. Lo nuestro sigue siendo un juego social, de familia, entretenido. ¿Y le ves mucha vida? No le veo final. No le ves final. No, salvo que haya un problema social en las calles, que la gente no pueda andar por la calle. Porque nuestro enemigo es la inseguridad. En Buenos Aires tuvimos una crisis muy grande cuando empezó la inseguridad. Teníamos muchos locales operando en Buenos Aires. Y las diferentes crisis económicas hicieron que la gente no vaya al centro, que se refugie en su casa a cierta hora y cierre la puerta con reja. O sea que eso, matar la nocturnidad, la mató la inseguridad. El fútbol todos los días es un enemigo. Nos compite, porque la gente se encierra, prende el televisor y tiene entretenimiento en su casa. Eso mató a los teatros, a los cines los aniquiló. ¿Quién va a ir a un cine a la noche teniendo un buen televisor en su casa? Y el peligro de la vuelta a la casa a cierta hora. ¿Y cuántos quedan, Sacoa? No los cuento. No los contás. Pero tengo en la costa varios. Tengo un local muy lindo en Jujuy y otro en Bahía Blanca muy grande, muy lindos, funcionan bárbaros. Damos un muy buen servicio. Y en la costa tengo Montehermoso, Necochea, Miramar, Gesell, Mar del Plata. No son tantos, pero todos dando buen servicio. Bueno. Año tras año. ¿Sos un soñador? No sé qué es eso. Estoy todo el día pensando algo nuevo, sí, pero no sé si eso es soñar. Me dijeron que sos muy creativo. Y no sé, capaz que te permitís soñar todo el tiempo. He hecho muchos negocios, algunos buenos, otros malos, desde acá y desde mi misma emprendeduría. O sea, trabajando intensamente en lo mío, con mucho cariño, igual me ha salido a hacer negocios, para bien o para mal. Bien. Sí. No sé si eso es soñar, pero sí imaginarme negocios o imaginar cosas, sí, puede ser. Bien. Bueno, y nos queda muy poquito tiempo, tenemos que ir cerrando, se fue rápido, muy rápido. Me quedó el pase de las fichitas. Eso, 30 segundos. Teniendo Teniendo muchos locales en Buenos Aires, llegué a tener 17 sucursales en Capital, se armó alguna banda de chorros internos. Ya había demasiada gente, demasiado movimiento de dinero de un modo u otro, y descontrol, circuitos viciosos adentro del local. Se robaban una llave, robaban la caja de recaudación y vendían las fichas en una complicidad entre el vigilador, el encargado del local y los cajeros. Entonces ya estábamos renegando porque no daban los números, las máquinas teníamos todo bajo control de computadora y estadísticas, y sabía rápidamente que estaban afanando. Llegué a meter preso una banda muy grande, 14 personas procesados, con todo, fiscal, con todo. No sirve para nada, pero digamos que sepan que no podía ser. Pero fue innovador lo de la tarjeta. Bueno, la tarjeta fue totalmente revolucionario. Eso fue un proceso de mi hermano Jorge, que lo hizo con un colaborador técnico desde Buenos Aires, que eran amigos de discusiones técnicas, Tommy Hoffman. Desarrollaron una idea que algo había que hacer que no fuera... La tarjeta de crédito ya existía como tarjeta de crédito, pero esto es al revés. Esto no acumula nada, sino que te abre una cuenta. Es como una de débito. Nació como tarjeta de débito mucho antes que la tarjeta de débito. Vos tenés una cuenta que llenás de dinero y de ahí gastás. Nada más que eso. Y en ese momento fue muy innovador. Y después agregándole features, cositas. Precio regulado por la hora y la demanda, ofertas temprano y tarde, para que la gente no se vaya, o para que venga antes. O sea, mucho más barato temprano, para que la gente salga de la playa una hora antes, sabiendo que está muy barato, happy hour. Y muy tarde, cuando empezaba a bajar la venta, bajar el precio, para que se quede una hora más. Eso, bien. Una de las flexibilidades. Y tener control global. O sea, hoy en día está en la red. Y por último también es impresionante todo lo que se ha hecho en cuanto a la ambientación del lugar. Un trabajo
lindo, importante. Sí. Me imagino que habrás traído ideas Y sigo, no. tuyas. Sí. Y soluciones, o sea, buscar soluciones. Sí. Buscar texturas, que la pared no se rompa, no me volvió loco. Hasta Estuve que viendo encontré- algunas imágenes, ¿viste hasta algo? bocetos vi. Ah, Bueno, trabajé mucho con Homero. Homero. Sí, Homero era muy chico y trabajaba en la pizzería con el padre y yo, digamos, me gustó mucho lo que hacía. Tomamos una muy buena relación y muchos años hicimos muchos desarrollos. Yo tenía ideas, estaba abriendo los locales de Buenos Aires, hicimos Colores, payasos. marquesinas espectaculares. Yo había imaginado yo una ciudad del futuro tipo Flash Gordon en mi ambientación. Y lo hicimos en la Valle, nos quedó un local bárbaro, hermoso. En Cabildo y Juramento. Varios locales con marquesinas espectaculares. Él tiene un registro mejor que yo. O sea, él, por suerte, documentó todo. Yo lo tengo en la mente. Bien. Nunca guardé eso como un mérito. Era mi día a día. Lo hacía con gusto. No me hizo recaudar más. Me hacía tener algo lindo. Y bueno, era lindo. Muy lindo. Sí. Y ahora el último local que quedó muy bien es Bahía Blanca. Que vi alguna cosa que los chinos estaban haciendo y me traje un sistema de iluminación que realmente queda tan... No sé si viste mi local de Bahía Blanca No, actual. no lo vi. Bueno, después te mando alguna imagen. Está muy lindo. Bien. Bueno, vamos a tener que brindar con este Pinot Noir bueno. de Trevelin en Chubut, uno de los vinos más australes, un Pinot Noir muy rico. ¿Por qué brindamos? Por seguir vivos y participando. Son muchos años. Pero estás bien, se te ve bien. Gracias. Bueno, Alex, gracias por estar en Reserva para Dos y contar esta linda y larga historia que seguramente hay muchos capítulos que nos quedaron ahí pendientes. Gracias. Gracias a vos por la invitación y por conocer el vinito.